Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana nos subimos a intentar entender lo que pasa en la muy movida política colombiana. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este fin de semana. Soy Camila Carvajal. Gracias por subirse, por conectarse a este programa en el que usted también puede participar usando numeral El Andén. Y nos vemos y nos oímos también en las redes sociales. Los veo en Instagram, @CamilaCarvajal, _R. Esta, una semana muy intensa, la semana decisiva. Finalmente, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que Laura Sarabia, su mano derecha, la en otrora muy poderosa mujer de la Casa de Nariño, salió del gobierno. Dejó la Cancillería en medio del lío de los pasaportes y una incertidumbre cada vez mayor. Resolver el problema de los pasaportes es una responsabilidad de Alfredo Saade, el jefe de gabinete de la Casa de Nariño, en medio de conversaciones con Portugal, aunque reconoce el propio gobierno, la propia Cancillería, que así se firme el contrato, se necesitan 35 semanas, sí señores, casi 9 meses para que Portugal y la imprenta nacional expidan los primeros pasaportes. Y ahí es donde están las preguntas de los colombianos. Por eso usted ya pudo ver tantas filas de colombianos intentando sacar o renovar ese documento. Ese lío, el de los pasaportes, que es el que hace que la Procuraduría anuncie investigaciones para el pastor Saade, de jefe de gabinete, pero también para 2 ex cancilleres, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, intentando investigar si hicieron o dejaron de hacer a tiempo algo por resolver este lío de los pasaportes. Una semana en la que, si bien Colombia, el gobierno del presidente Petro, daba por superada la crisis diplomática con Estados Unidos, volvió a nuestro país John McNamara, el encargado de negocios del gobierno Trump en Bogotá. Ese embajador encargado que volvió al país, pero con advertencia. Dice que el gobierno Trump sigue muy preocupado por las actuaciones del gobierno del presidente Petro, que espera que no se sigan dañando las relaciones diplomáticas y que no se pueden construir buenas relaciones de un solo lado. Así que el encuentro entre el representante de Estados Unidos y el presidente Petro, esta semana que está terminando, se dio en la Feria Aeronáutica en Río Negro. Un encuentro que sigue marcando la relación con ese país. Pero esta semana también fue la semana del futuro de las elecciones. ¿Qué va a pasar con las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia? Lo hago en pregunta porque el presidente Petro durante toda la semana puso un manto de duda en el proceso electoral, en medio de otro frente de pelea del mandatario con Thomas Gregan Sons. Todo tiene que ver con todo. La misma empresa de los pasaportes que esta semana acaba de quedarse con una licitación, un contrato de 2.1 billones de pesos para la logística de las elecciones, para diseñar, imprimir, distribuir los famosos kits electorales. Esos tarjetones, esas cosas que le entregan a usted, incluso la urna para que usted pueda votar el día de las elecciones. De esa logística es de la que se encarga Thomas Gregan Sons en una unión temporal que tiene 9 empresas, pero que en el 82% la controla esta empresa que también hace pasaportes. El presidente dice que eso es un manto de duda, que están en riesgo las elecciones, que no necesariamente hay transparencia, aunque esta misma empresa fue la que hizo el proceso en las elecciones en las que él fue elegido presidente, pero también cuando fue elegido alcalde de Bogotá, pero también cuando fue elegido senador. ¿Por qué antes sí servía Thomas Gregan Sons y ahora no? ¿Qué está pasando con las elecciones? Y lo más importante, ¿qué está pasando en la Registraduría Nacional? Ese será el tema de esta noche. Nos vamos a ir a la Registraduría para explicarles a ustedes cuál es la mirada técnica y la mirada política de la situación de cara a las elecciones presidenciales, a las legislativas e incluso una que nos importa mucho en este programa, el Consejo de Juventud. Una primera pausa y en 30 segundos les presento a nuestros panelistas, los invitados especiales de esta noche. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Gracias por continuar con nosotros aquí en el Andén, en esta semana en la que la registraduría fue el centro de la polémica, de la licitación y también de las críticas del presidente Gustavo Petro. Finalmente, la Registraduría Nacional entregó el contrato para la logística de las elecciones, las del Consejo de Juventud en 2025 y las de Congreso y Presidencia en 2026. Y la licitación, que es por 2.1 billones, con B, billones de pesos, fue para la unión temporal en donde Thomas Gregan Sons tiene el control del 82.5% de esa licitación. Tiene otros 4 socios, pero todo el control es de Thomas Greg, la misma empresa de los pasaportes. Y ahí está el presidente Gustavo Petro en su lucha contra esta compañía. Ha dicho el mandatario colombiano que en Colombia están en duda las elecciones, que a él no le parece que se garantice así la transparencia. Le responden sectores políticos, pero también la registraduría aclarando que sí y que no hace Thomas Gregan Sons. Y por eso esa es la conversación que vamos a tener esta noche. Esto es lo que vamos a intentar explicarles. ¿Están en riesgo las elecciones en Colombia? ¿Será que se puede hacer fraude en el sistema electoral colombiano? Y un asunto también de mayor importancia: ¿por qué Thomas Greg está en la registraduría? Esto es nuevo, esto llegó en esta registraduría. ¿Hace cuánto está Thomas Greg al frente de este proceso? Por eso voy a saludar a nuestros invitados. Empecemos con Ferman Odair González, que es analista político, una cara conocida aquí del Andén que volvimos a recuperar. Don Ferman, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, muy buenas noches a los compañeros que nos están acompañando, a Cristian, a Sebastián, a Julián. Aquí estamos a disposición de dar este debate que es interesante para el país, sobre todo por la coyuntura que tenemos. Y porque cada vez falta menos para las próximas elecciones, y eso es lo que está en la mitad de este escenario. También saludo a Julián Jiménez, que es abogado. Julián, bienvenido, buenas noches. Camila, buenas noches a nuestra audiencia y a los compañeros de mesa. También sigo a mi derecha a Cristian Romero, que fue asesor de la registraduría, por eso tan importante esta noche su explicación de lo que está pasando de cara a las elecciones. Cristian, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola Camila, un saludo a todos los compañeros y a todas las personas que nos están oyendo. Y esta noche se suma al Andén, se sube un panelista nuevo, él se llama Juan Sebastián Rodríguez, consultor político. Juan Sebastián, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, buenas noches a todos los compañeros de panel y también un saludo muy especial a la audiencia y listos para este debate tan importante para el país. Claro, Cristian, quiero arrancar con usted porque no solo estuvo en la registraduría, sino que conoce muy bien cómo funciona el sistema electoral en Colombia. ¿Están en riesgo las elecciones o la transparencia de las elecciones de 2026 en Colombia, como dice el presidente Petro? Camila, yo creo que lo que hay que aclararle a la gente es que nosotros tenemos unas instituciones muy sólidas y de parte de la registraduría siempre se han brindado las garantías y la transparencia, pero precisamente aquí es el miedo que el presidente, que debe garantizar las condiciones para que la operación logística de la registraduría se lleve a cabo, es el que está poniendo en vilo el certamen electoral en este momento en el 2026. Hoy de hecho salió una carta firmada por más de 14 partidos políticos que no asistieron a la Comisión de Garantías Electorales porque precisamente le están diciendo al presidente: oiga, ¿qué va a pasar con esas zonas donde hay conflicto armado, donde usted no nos está garantizando la seguridad, donde no van a poder llegar los kits electorales, donde no van a poder estar los registradores, donde hay amenazas? Él va a garantizar esa seguridad. Eso es lo importante en este momento porque eso es lo que pone en riesgo las elecciones en el 2026. La registraduría, más allá de todo ese run que quieren generar con lo de los contratos, con lo del software, que de hecho hoy se aclaró que el registrador dijo que se van a poder auditar, que van a poder acceder al código fuente, eso está ahí, pero el que debe garantizarnos la seguridad pues es el gobierno nacional de parte del ejecutivo, con las fuerzas militares haciendo presencia precisamente en esas zonas donde es muy difícil que la gente pueda ir a votar tranquilamente. Claro, pero Ferman, Cristian me responde por la seguridad. En este país, cada vez que hay elecciones, pues es innegable que el riesgo de seguridad es un factor a consideración a la hora de llevar el material electoral, a la hora de que un candidato pueda hacer campaña. Sin embargo, las dudas del presidente Petro no parecen estar relacionadas con el tema de orden público. Para él las dudas están con el manejo de los datos, del material electoral, del conteo de votos, de los sistemas, de los software de la registraduría. Ese riesgo del presidente, no el de seguridad del que nos habla Cristian, sino el del sistema electoral, ¿existe? ¿Es real? A mi juicio no. Colombia cuenta con un
sistema electoral que es muy sólido, que es ejemplo para América Latina, que es ejemplo dentro de los países que tienen un sistema democrático de elección popular, y nosotros en Colombia hemos visto a lo largo de los últimos años, prácticamente en las últimas elecciones que se vienen desarrollando, nosotros tenemos la posibilidad de conocer los resultados electorales, sobre todo para cargos ejecutivos uninominales, casi que a la hora o a las 2 horas máximo de que se hayan cerrado las mesas de votación. Cuando estamos hablando de corporaciones públicas, más o menos a las 8, 9, 10 de la noche, nosotros ya estamos conociendo los resultados de este preconteo que, pues gracias al sistema y a la logística que se adelanta por parte de la organización electoral, es que nosotros podemos tener esta plena seguridad. Concuerdo en lo que dice Cristian. Hoy en día el riesgo que existe en materia electoral de cara a las elecciones que se van a desarrollar este año para los consejos de juventud, para las consultas y el próximo año para el Congreso y la Presidencia está asociado a las condiciones de seguridad que las tiene que garantizar el gobierno nacional y que hoy por hoy pareciera que este tema no le importara. La paz total está siendo un fracaso y hoy tenemos que el sistema electoral está debilitado, es sencillamente porque las condiciones de seguridad no están dadas ni para los candidatos ni para los electores, ni para todo el proceso de organización logística. Además a esto hay que sumarle un factor muy importante y es que el gobierno tuvo la intención de reducirle el presupuesto a la organización electoral para este año y para el próximo año. Vamos a ver ahorita que entra en debate todo el trámite del presupuesto 2026 para el Estado colombiano, vamos a ver qué es lo que va a proponer el gobierno nacional cuando haga la presentación del mismo ante el Congreso de la República. Es allí donde están los factores y que el gobierno, que el presidente salga a decir que no confía o que pone en dudas lo que puedan ser los resultados, está asociado principalmente a que la gente ya no va a votar por el pacto histórico, a que la gente no va a votar por el petrismo. Hoy el país quiere un cambio porque el cambio por el que votó en el año 2022 no fue. Hoy la gente está decepcionada, más de 11 millones de colombianos están decepcionados por la gestión que ha venido adelantando el gobierno nacional y esa es la realidad que está viendo el presidente y por eso hace el comentario que hace. Juan Sebastián, ¿usted coincide con Ferman? ¿El sistema electoral en Colombia está debilitado? Completamente, Camila y oyentes. El sistema electoral está debilitado por un camino desde el gobierno, reduciendo el presupuesto, el año pasado 77% de la reducción, y en el anteproyecto que se está discutiendo en las comisiones económicas del Congreso se prevé de un 28%, y eso pone en riesgo la ejecución logística de las elecciones. Y a eso, si le añade a la ecuación el recrudecimiento de la violencia, se le añade a la ecuación la polarización, se le añade a la ecuación el run político que está en cabeza del presidente y de su jefe de gabinete, lo que va a garantizar es un resultado de una violencia alrededor de las elecciones de 2025 y de 2026. No, yo les quería contar una vivencia personal precisamente que pasó hace 4 años y era que cuando estábamos en pleno día de las elecciones, a nosotros sí se nos hizo muchas recomendaciones de seguridad precisamente porque estaba el run de que nos íbamos a robar las elecciones. Entonces ese día fue con mucho temor salir a hacer el trabajo, pero con mucha responsabilidad porque pues era nuestro trabajo, de tener miedo de que si las elecciones no las ganaban entonces presidente Petro podía ocurrir un caos en el país porque habían amenazas muy serias de seguridad a todos los funcionarios de que si nos íbamos a robar las elecciones. Entonces precisamente esa es la responsabilidad que tiene que tener el presidente con estos comentarios porque causa esa zozobra, causa toda esta tensión en el aire y precisamente con esas propuestas de una octava papeleta que genera desorden en el operamiento logístico de todo lo que se toca hacer ese día de la elección. Entonces es un llamado a la responsabilidad a todos los actores políticos porque ponen en riesgo vidas aunque ellos no crean que esas frases hacen este tipo de cosas. Pero Julián, ¿esto es un asunto solo de frases? El presidente Petro lo ha dicho en discursos, esta semana por ejemplo en la inauguración de la Fuerza Aérea, lo ha escrito una y otra vez en sus redes sociales, sobre todo en X. Si es el propio gobierno que representa al presidente Petro el que debe garantizar las elecciones, ¿por qué es él mismo el que pone el manto de duda? Pues voy a hacer una salvedad porque per se no es el gobierno el que debe garantizar las elecciones porque la organización electoral no está en cabeza del gobierno ni del presidente, sino de 2 instituciones principalmente en Colombia, que por un lado está la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el otro está el Consejo Nacional Electoral como suprema autoridad de inspección y vigilancia para el proceso electoral. Y son los funcionarios y los delegados los que se encargan de hacer los preconteos, o bueno, de certificar los preconteos y pues en dado caso que haya reclamaciones ya serán los magistrados y
y la sala plena los que dirimen, y es el mismo Consejo Nacional Electoral el que acredita una votación final y el que expide la certificación de que alguien fue electo como congresista, como consejero de juventud o como presidente de la República. Pero el tema que garantiza el gobierno pues es en el ámbito de seguridad, ¿sí? Especialmente en el Ministerio del Interior. En teoría ya empezó el Plan Democracia, que el Plan Democracia es como toda la articulación interinstitucional para poder garantizar unas elecciones libres, sin coerción al elector, porque para que los colombianos lo sepan, en las presidenciales y en las congresionales a nivel nacional se instalan más de 105.000 mesas distribuidos en diferentes puestos de votación en todo el territorio. Pero yo creo que, como lo decían los compañeros de mesa, estos son patadas de ahogado del presidente porque él sabe que está perdiendo el apoyo popular y él no tiene la intención de permitir que el pueblo se manifieste libremente con un voto. Genera mucha extrañeza que a él le incomode que sea Tomás Gregan Sons los que hayan ganado la licitación, pero es que ellos mismos fueron los que dieron las papeletas y las urnas cuando él fue electo presidente, cuando él fue electo senador, cuando él fue electo alcalde, y ellos llevan con ese contrato porque son uno de los operadores logísticos más grandes que tiene Colombia, si no el mayor y casi que único, pues llevan con ese contrato más de 25 años. Solo como dato, Tomás Gregan Sons está relacionado en el proceso logístico de la registraduría desde 1986. Imagínate, así es. 39 años. Y yo concuerdo, pues digamos, en lo que se ha venido planteando aquí en la mesa. Nosotros en este momento los riesgos que tenemos en materia electoral están asociados a la línea discursiva del presidente. Lo que ha venido él manifestando durante los últimos meses ha puesto en riesgo la vida de los candidatos y de las candidatas a la presidencia. Ha puesto en riesgo también los candidatos y candidatas al Congreso de la República que se van a postular para el próximo año. Y además de eso, está poniendo en juego también la capacidad logística que pueda tener el Estado colombiano para adelantar este proceso. Además de eso, ha venido haciendo o tirando unos globos, manifestando que se van a realizar algunas acciones para las cuales pues el marco normativo o la legislación colombiana no lo permite. El hecho de que él manifieste que se va a tener la posibilidad de votar a través de una papeleta adicional, como sucedió para la Constitución del 91, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, es algo que está por fuera del marco jurídico colombiano y por fuera de nuestra Constitución. Hoy en día existen unos mecanismos específicos, claros, concretos y bien determinados en la Constitución política y en la legislación para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y él no se está reconociendo ni los está respetando. Él ha propuesto agregarla como si el sistema electoral colombiano se pudiera gestionar por cualquier persona que esté en el cargo de presidente. Si esa propuesta la hubiera hecho Iván Duque o Juan Manuel Santos en el pasado, estoy seguro que él hubiera hecho oposición, porque no hubiera sido él quien intentaría convocarla. En esta ocasión es él, y él cree que si no se hace es porque lo están atacando, porque lo quieren derrocar, porque lo quieren atacar, y eso no es cierto. Esa no es la realidad que tiene hoy el Estado colombiano, y nosotros como ciudadanos tenemos que ser garantes de este sistema que tenemos, de defender nuestra democracia, de defender nuestras instituciones y sobre todo la separación de poderes. Sí, Camila, en ese sentido hay dos caminos. Uno, que es el de los globos del gobierno nacional en cabeza del presidente, porque sabe perfectamente que perdió sus bases, sabe perfectamente que el camino del progresismo no está representado en una persona como Armando Benedetti, en una persona como SAT. Y esos globos es para volver a traer sus bases hacia un camino en las elecciones. Pero también creo que coincidimos acá como panel y los colombianos y colombianas que nos escuchan, es que el problema de las elecciones giran en torno a la seguridad. Insisto, la ecuación de polarización en cabeza del gobierno nacional, pero también de algunos actores de la oposición, el recrudecimiento de la violencia y el incremento de la presencia de grupos armados al margen de la ley, y estos globos alrededor de la institucionalidad que es la que ejecuta la logística, ponen en riesgo a los funcionarios que van a estar dentro de los municipios ejecutando las elecciones, pero también en riesgo la presencia y la posibilidad de hacer campaña de los candidatos y candidatas. Camila, aunque yo sí no creo que Petro haya perdido sus bases. O sea, Petro perdió ese voto que lo acompañó en modo de protesta porque no querían a Rodolfo, ¿sí? Y que eligieron el menos malo, el voto útil, pero que Petro haya perdido los 3 o 4 millones de base que siempre ha tenido, yo no lo creo, porque eso es una secta. O sea, el petrismo es la secta más grande que existe en Colombia, y eso hay que decirlo tranquilamente, pero
es que esto no es porque Petro haya perdido apoyo popular solamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan que para la elección de 2022, el mismo petrismo desde el 2021 en el escenario del Congreso empezó a hacer unas denuncias de que Iván Duque quería supuestamente, en virtud del COVID, y por la emergencia económica, suspender las elecciones del 22 y alargarlas hasta el 23, que para unificar periodos. Ellos siempre un año antes de las elecciones empiezan con unas dialécticas y unas narrativas que quién sabe quién se las inventa, pero que son traídas desde los cabellos para generar como distracción en la ciudadanía de la realidad del país. Entonces empiezan con esas narrativas todas absurdas, pero esto no es de este momento. Y hay un punto muy importante en el que ahondaré más adelante, y es que no solo es la seguridad, realmente acá sí hay posibilidad de fraude, pero ahí está involucrado la empresa Indra, y ahí es donde los colombianos tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy para allá y ya vamos a diferenciar qué empresas hacen qué en la registraduría, pero antes, Cristian, ya ustedes coinciden en que el riesgo es de seguridad, y es lo que nos han dicho esta noche todos. Y está asociado a la gestión del gobierno. Que está asociado al gobierno, porque al final el gobierno y el presidente Petro pues es el jefe de las fuerzas militares y responde por la seguridad en Colombia. Pero una cosa es el riesgo electoral y otra el fraude electoral. Y el presidente Petro ha insistido es en el fraude. ¿Hoy es posible un fraude de cara a las elecciones de 2026? No, mira que precisamente esta mañana estaba acá en el programa el ex registrador nacional, Alex Vega, y precisamente le hacían esa misma pregunta, y es claro, el sistema lo que da son garantías para encontrar precisamente esos errores, esos posibles fraudes, y para que hayan garantías para todos los candidatos. Una de las quejas del pacto histórico es que ellos dicen que se les robaron 500,000 votos, cosa que no fue cierta ni nunca ocurrió, pero fue una narrativa que ellos alimentaron. Fue un error en el preconteo precisamente por esa narrativa y esa zozobra que generaron algunos actores en el proceso político anterior, que decían que las elecciones se las iban a robar, como les estaba diciendo, de lado y lado. Rodolfo decía eso mismo, Petro decía lo mismo. ¿Y qué hicieron las personas? Pues coger los tarjetones y empezar a tachar y empezar a hacer errores humanos que precisamente conllevaron a un gran error humano de muchas personas, que pues se pudo corregir precisamente porque el sistema fortalece en cada uno de sus fases este proceso, porque es que lo empieza a hacer la ciudadanía como jurados de votación que se escogen aleatoriamente, y que hay de partidos políticos, hay profesores, hay gente que trabaja en el común, cualquier tipo de persona termina siendo jurado, porque más de uno le corre precisamente a ese proceso y que se asusta porque en esos días le va a tocar ser jurado, pero pues es un servicio. Está el jurado, después viene el registrador, auxiliar municipal, hay notarios, está la policía, el ejército, están los testigos y los veedores, las misiones de observación internacional. O sea, son muchos actores que comprenden este proceso electoral. Entonces es muy difícil que en Colombia ocurra un fraude, y precisamente esa herramienta del preconteo lo que ayuda es que haya un conteo muy rápido para que en una hora ya sepamos resultados, y que ese margen de error es mucho menos del 1%, que son lo que se subsana después ya en los escrutinios, y ya se hace jurídicamente ese proceso. Y ahí yo quiero agregar algo más. Señor. Digamos, yo creo que siempre va a existir en cualquier asunto que corresponda a la gestión del Estado, yo creo que siempre va a haber un riesgo, ¿sí? Pero esos riesgos, digamos que tienen unos niveles. Y pienso que en este caso, en materia electoral, el riesgo que existe, o la de riesgo de fraude. Sí, okay. La posibilidad de fraude es mínima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la gran ventaja, adicionalmente a todos estos actores que participan dentro del proceso electoral, de escrutinio específicamente, tenemos la posibilidad de que las actas de escrutinio, los formularios E14 se están publicando casi que inmediatamente cuando se cierra el conteo de la mesa de votación, y esto se sube a la página web de la registraduría, a la plataforma que ellos habilitan para cada proceso electoral, y cualquier ciudadano que haya estado en el proceso de conteo de una mesa o de un puesto de votación puede verificar que efectivamente esa información es la que se ha subido a través del formulario al sistema. Aquí además, pues nosotros tenemos la posibilidad de que, si bien se publican unos resultados casi que inmediatamente, que son los que corresponden al preconteo, todos los candidatos, candidatas, listas, partidos políticos, coaliciones, pueden recurrir a mecanismos jurídicos para impugnar y garantizar que el conteo se vuelva inclusive a realizar, y eso da la posibilidad de que en la etapa de escrutinio, que es posterior al preconteo, puedan subsanarse todos estos errores que se puedan estar evidenciando. Entonces, creo que puede haber una posibilidad de fraude, como en cualquier acción que tenga el Estado dentro de la gestión pública, pero en materia electoral es mínimo.
No, y hay otra cosa. Yo sí considero que es muy alta, Camila, contrario, y además la historia de Colombia lo ha demostrado. Que es muy alta la posibilidad de fraude, dice usted. Acá es excesivamente fácil hacer fraude electoral, contrario a lo que dicen. ¿Por qué lo digo? Yo no sé si recuerdan que en el 2018, cuando yo hacía parte del movimiento Colombia Justa Libres, que no era partido, nosotros el día de las elecciones quedamos con 2.99, ¿sí? Y para acceder a la personería hay que tener mínimo el 3%, según la Constitución. Claro, la herramienta es buena porque se digitaliza el acta y cuando yo voy a ver el acta digitalizada había 0 votos en la mesa donde yo votaba y por lo menos tenía que haber uno a Senado y una Cámara. Cuando nosotros vamos al proceso de escrutinio, existen unas causales taxativas en Colombia para poder solicitar la apertura. Que mi voto no aparezca ahí no quiere decir que es una causal. Entonces no es cierto que porque yo puedo visualizar y porque hay una herramienta digital que me permite ver casi que a las 2 horas el E14, que es el formulario del preconteo, yo pueda utilizar esa herramienta para exigir el respeto de mi voto. Eso no es tan así porque las causales son taxativas. Cuando nosotros hacemos las aperturas de más de 30.000 mesas, porque no aceptaron todas las reclamaciones, eran tan descarados que los votos completos de Colombia Justa Libres estaban guardados al fondo de la bolsa. Todos los demás estaban mezclados y los nuestros estaban en un paquete enrollado al fondo de la bolsa, en la mayoría de las mesas que logramos aperturar. Entonces no es cierto que en Colombia sea muy difícil hacer fraude y sería bueno que la gente empezara a buscar una denuncia penal del 27 de abril de 2022 donde denuncian a varios funcionarios de la Registraduría Nacional. Esto fue antes de la primera vuelta, entre los que están Alejandro Alberto Campo, Sabrina Cajiao, Nicolás Farfán, Patricia Vélez, Andrea Rosas, Javier Alberto, Álvaro José. Y en esa denuncia penal van a encontrar cómo se hizo fraude en las elecciones de 2022 y por qué está involucrada Indra. 3 de estas personas eran funcionarios de la registraduría de Alexander Vega y dentro de su experiencia laboral en función pública habían reportado ser asesores o gerentes en años pasados en Indra. Indra es una empresa muy problemática porque Pero Julián, Indra hoy, de cara a las elecciones del 2026, no tiene el contrato. Ya no tiene nada que ver porque en la administración anterior de la registraduría, ese software que manejaba Indra, que es el sistema para hacer precisamente el conteo de los votos, lo compró directamente la registraduría y el Consejo Nacional, cumpliendo además una orden del Consejo de Estado. Claro, pero alguien tiene que administrarlo. Ese proceso licitatorio no ha salido. Cristian me corregirá. Lo que acá se contrató con Tomás Greganzón es la impresión de la papeleta. ¿Sí? Diseñala, imprímela y distribúyala. Llévesela al municipio, llévesela al país donde hay un colombiano para votar. Donde queda contenido es en el software que ya adquirió a través de Indra, pero alguien va a tener que hacer la administración en la época electoral y muy seguramente... Pero si hoy ni siquiera se sabe quién es ese alguien, ¿por qué dudar de su transparencia? Si ni siquiera sabemos quién va a ser. Lo que yo invito al país es que hay que tener cuidado con Indra. Si Indra vuelve a ganar, o en este caso, porque sería la primera vez, gana la administración del mismo software que ellos desarrollaron, que en el 2022 era muy chistoso porque en el proceso de auditoría, para que la gente sepa, antes de hacer las elecciones, la registraduría invita a todos los partidos a que envíen un delegado, un técnico, que tiene que ser un ingeniero de sistemas para que audite el software de la registraduría. ¿Sabes cómo eran esas auditorías? Señor. Todos sentados en la registraduría mirando en un teleprompter el código. Julián, pero hay una cosa que hay que aclarar, de hecho, precisamente lo decía hoy. Hoy hubo comisión de concertación de garantías, el registrador hoy dijo que va a haber la posibilidad de que hubiera acceso al código fuente y auditarlo. ¿Qué pasaba hace 4 años? Pues que no estaban esas órdenes del Consejo de Estado, estábamos en pleno cambio del Código Electoral colombiano, había muchas cosas que ahí habían de por medio que no permitía hacerlo tan de frente, entregar este tipo de información. Pero en el 23 Alexander permitió tener acceso al código fuente, igual, sentados mirando. Un ingeniero, ¿cómo puede auditar sin ingresar al software y empezar a golpearlo? Eso se llaman pruebas técnicas donde hacen búsqueda de vulnerabilidades, pero sentados mirando una línea de códigos y códigos y códigos, eso no es nada, eso no es una auditoría real y en Colombia nunca existió una auditoría sobre los software que ha adquirido siempre la organización electoral, y ahí es donde existe la posibilidad de hacer fraude, porque a eso se le puede quitar y poner. Obviamente existe la posibilidad de que ocurra algún fraude en algún caso en medidas menores, lo que le pasó a Colombia Justas Libres, obviamente pero lamentable. También le ha pasado. Obviamente lamentable esos casos. Cada 4 años pasa.
pero pues acá estamos hablando de la elección presidencial, que es otra cosa, que es una vaina totalmente diferente. Estas cosas a Congreso, obviamente, pues hay que individualizar a los funcionarios, a las personas que hicieron parte tal vez de un posible fraude y pues que respondan, porque obviamente puede pasar, porque son más de 10.000 funcionarios de la registraduría, y como lo decía, solo esos son los funcionarios de la registraduría. Ahora eso métale los jueces, ahora eso métale los notarios, ahora métale eso a todas las personas que hacen parte del proceso electoral en su momento. Obviamente, pues cada uno responderá por lo que hizo, pero pues está tipificado y se pueden encontrar esos errores precisamente porque el sistema lo puede subsanar y lo puede corregir. Yo cuando Ferman estaba contando lo de los votos y que uno los puede revisar, sí es cierto, o sea, yo conocí las bodegas en físico, que existen esos votos en físico, hay una bodega gigante con claro, todas las papeletas que están ahí en tulas, que se pueden volver a reabrir bajo lo que usted dice, y se pueden revisar, pero ahí se encuentran precisamente los errores y se corrigen. Obviamente hay que denunciarlos y precisamente por eso... Hoy en día se pueden consultar los formularios E14, 24, 26 en la página de la registraduría de las elecciones del 2022. Y es una invitación a la ciudadanía, si ven algún fraude, si ven una persona que está marcando mal el tarjetón, pues todos tenemos que estar pendientes y cuidar nuestro proceso, porque esto es de todos, esta democracia la construimos entre todos. Si usted ve al testigo, al jurado haciendo algo raro, pues denúncielo, para eso están ahí precisamente las mesas de justicia, cuando está la Procuraduría, la Fiscalía, cuando está la Defensoría, todos estamos atentos del proceso, esto lo hacemos entre todos. Y clave lo que dice Cristian, Camila, y es la individualización. No podemos caer en el mismo error que está cayendo el presidente de la generalidad y poner mantos de duda sobre la institucionalidad. Si estamos criticando la polarización y los mantos de dudas sobre Indra, que debe tener su respectiva investigación, pero a hoy no tiene la administración ganada. Sin embargo, adelante la individualización con las IAs correspondientes para que no se nuble o no se genere el run alrededor de un proceso jurídico, de un proceso electoral, que lo que va a hacer es precisamente incrementar esos niveles de violencia en territorio. Y lo que decía Ferman es verdad, el sistema electoral colombiano es uno de los más vigilados. Cualquier ciudadano de cualquier campaña política que quiera ser voluntario se inscribe, o que no sea de campaña, va ciudadano y está en la mesa electoral. El gobierno de Gustavo Petro tuvo cientos y cientos de testigos electorales, lo mismo con Rodolfo. Algo que sí es claro es que el sistema electoral colombiano, incluso con las misiones de observación electoral, con la MOE, entonces el riesgo siempre va a estar, sin embargo, para el sistema electoral colombiano es mínimo. Pero es que yo no creo que el riesgo esté per se en la mesa. Es que por eso yo insisto en Indra, yo he hecho la individualización. En la denuncia penal están los que eran funcionarios, que estuvieron implicados en la contratación de Indra. Esa denuncia está en Procuraduría y en Fiscalía. Eso fue movido por un expresidente del Congreso de esa época. Había un fiscal que no se suponía que era afín al gobierno, bueno, a Gustavo Petro. Francisco Barbosa duró 2 años y eso sigue dormido en los anaqueles, ya vamos para 4 años, en la Procuraduría la investigación tampoco avanza, entonces la invitación acá Pero, Julián, a la ciudadanía a mí sí me cuesta entender impulso. o me llama la atención mejor por qué la insistencia en Indra, si la adjudicación de esta semana fue a Tomás Gregg y la pelea del presidente Petro parece es con Tomás Gregg. Pareciera que el presidente Petro no tiene la misma porque duda es que él que nos usted. quiere distraer, ahí va el punto, y hay que verlo con malicia. Él nos está llevando al que nos da el papel. El papel, toda la vida, 39 años lleva dándonos el papel la empresa Thomas Gregg & Sons, ¿sí? Entonces, él quiere que toda la mirada esté en eso, porque seguramente en el próximo mes, antes del 19 de agosto, debe salir quién va a administrar el software, porque ya se vienen las elecciones de consejos municipales de juventud. Y tú te darás cuenta, y se acordarán, que él no va a chistar si es Indra. Y ahí es que tenemos que tener especial cuidado, porque empezando que no existen muchas empresas en Colombia y en general en el mundo que tengan la capacidad también de administrar ese software. Yo creo que eso es una línea discursiva que se utiliza para garantizar, para defender que lo hagan unos pocos operadores o que sean pocos los operadores que puedan participar en esos procesos. El mundo hoy en día está en medio de la inteligencia artificial, está en medio de los mejores desarrollos tecnológicos que ha tenido la humanidad. ¿Cómo vamos a decir que entonces en Colombia no va a haber una empresa que pueda operar un proceso logístico? Lo puede haber. ¿Y sabes por qué insisto con Indra? Porque es que a Indra, aparte de darle el contrato de la registraduría, resulta que Indra es una empresa que, no sé si sabían, que a Colombia le está remodelando los satélites de uso civil. O sea, usted me está conectando aquí muchas muchas cosas. conexiones, no, Hay una empresa de software de cuando acá se dedica a vender. Claro, pero esto radares. yo lo voy a traducir a usted. Usted sí ve riesgo en el proceso electoral, pero no el mismo riesgo del presidente. No.
Porque es que el Indra gana, hay presidente un riesgo está muy viendo alto. un riesgo es en Thomas Gregan Sons. Usted en una cosa que ni siquiera se ha adjudicado todavía y que falta saber qué va a pasar de cara a 2026. Ferman, señor. Yo quisiera decirte cuáles son algunas de las cosas que yo creo que pueden generar riesgos. A Entonces, ver. por ejemplo, primero, considero que está mal que los partidos políticos que hoy en día tienen personería jurídica salgan a decir que no van a participar de la comisión de sí. coordinación y de seguimiento a los ¿Qué procesos ¿Qué fue lo que electorales. pasó terminando Eso me esta parece semana? un error, porque uno tiene que participar de esos espacios, porque los espacios existen, son institucionales, son legales y son justamente para atender a esas necesidades y para manifestar esos riesgos que puedan existir dentro del proceso electoral, y es allí donde ellos tenían que haber manifestado eso. Correcto. No estar en esa mesa es perder un espacio de incidencia. Y es la decisión que tomaron 14 Total. partidos. Un aspecto que también me parece que sí amerita de pronto revisarse en una futura reforma electoral tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional Electoral. Me parece que hay procesos que tienen celeridad allí y hay otros que no, porque justamente los magistrados que hacen parte del Consejo Nacional Electoral pues son prácticamente delegados de los partidos políticos de acuerdo pues Siempre a un quociente. representan a un movimiento Exacto. político. Entonces, ese sistema de elección que tiene el Consejo Nacional Electoral creo que no es garantista para los procesos electorales en Colombia. Y lo tercero es que dentro de todo este proceso que nosotros hemos venido adelantando, nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer veeduría ciudadana, ¿sí? No solamente esperar a que sea el gobierno nacional o la organización electoral la que tenga la responsabilidad de garantizar que el proceso sea exitoso o efectivo, sino nosotros también como ciudadanos tenemos que ser garantistas o garantes de que este proceso se dé de la mejor manera posible y no dejar que en un momento de elecciones o el día de las elecciones se puedan dar estas posibilidades de fraude o de corrupción. Yo sí me aparto de sí. Ferman respecto a lo del CNE porque el CNE en Colombia ha tenido todos los modelos de elección. O sea, acá ya se probó todo. La cooptación, elegidos por el Consejo de Estado, ya habían sido electos por el Congreso en el pasado, y hasta que se llegó a la conclusión de que realmente la única forma de que pudieran llegar personas idóneas, pues fue el sistema actual que tenemos. Y O sea, pues que es los que- designen los partidos políticos. no los designan los, Ah, pues un los conflicto de interés los gigantesco en el postulan, Estado. pero el Conflicto de que interés lo gigantesco. el que lo termina pues decidiendo es la plenaria del Congreso, ¿sí? E igual, los magistrados del Partido Liberal votaron para sancionar al Partido Liberal, porque es que ellos son postulados por un partido, pero ahí dejan de tener ese fuero y se convierten en magistrados para toda la universalidad de partidos. Yo sí creo que los 9 magistrados que tenemos ahorita es uno de los mejores consejos nacionales electorales que hemos tenido. El doctor Quiroz, el doctor Vaquero son expertos en electoral, el doctor Benjamín estuvo en toda la organización No, pero electoral. yo no estoy cuestionando la capacidad ni la idoneidad de los actuales o de pasados magistrados. Pero es que si llegan personas tan buenas con ese sistema de elección. Estoy poniendo sobre la mesa un tema que es importante revisar y es la forma en cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Hoy en día los magistrados son delegados de los partidos y de las organizaciones políticas con personería jurídica y que tienen asiento en el Congreso de la República. Esa es la realidad que tenemos hoy y son los que dirimen Eso es una todos los aseveración procesos muy que tienen que temeraria, ver con porque violación eso al régimen quiere decir que electoral. entonces ellos no son profesionales porque son postulados por un partido yo y no son estoy los diciendo mandaderos. eso. Suena que son los Pero, mandaderos. ya Julián, que ellos responden, eso es hay un conflicto de caer en la interés que es ingenuidad. distinto. No, pues eso Hay un no- conflicto de interés que es no. distinto. Eso es decir Que a yo los- diga que hay un conflicto de interés por la forma en cómo se eligen unos magistrados del Consejo Nacional Electoral no significa que yo esté diciendo que ellos no tienen la idoneidad ni la capacidad técnica o Pero ¿cuál es el jurídica conflicto de para interés? ser parte de eso. La forma en cómo se eligen, al ser delegados de un partido Pero, político, ¿a dónde, por genera un favor? conflicto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una lista a una corporación pública o cualquier candidato viola los topes de campaña, ¿quién investiga? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y cómo hace el proceso? Primero, designa un magistrado ponente, ¿sí? Esos magistrados ponentes son militantes de partidos políticos, que no está mal, es su derecho, pero además de ser militantes de los partidos políticos, son delegados de esos partidos No son políticos, delegados, porque son designados. quienes los... Usted está usando mal la Exacto. designado es diferente a delegado. Son Delegado es que yo a usted lo mando designados. y usted tiene que hacer lo que yo le diga. Son Designado es que designados, yo ¿no? lo postulo para que usted vaya a un escenario y haga lo que quiera. Y esa forma de postulación de los magistrados ante el Consejo Nacional Electoral es la que ha hecho que muchos procesos
que deberían resolverse allí en materia del régimen electoral, porque se han violado, digamos, los artículos o algunas de las condiciones, no tengan ningún resultado al final de cuentas, ¿sí? Eso también es un problema que tiene nuestro sistema electoral. Del Consejo Nacional Electoral, tengo buen diálogo con la mayoría de ellos y realmente el volumen de procesos que tienen en el año, el único momento en el que no les reparten es cuando están en presidencia, pero de resto ellos por año pueden recibir 2.500 procesos. Con 15 sustanciadores pueden resolver 2.500 Entonces está procesos. validando lo que está mal diseñado el Consejo Nacional. Pero les voy a hacer una propuesta. porque no podemos tener 30 consejeros. Volvamos a la registraduría y volvamos, Cristian, al proceso de cara a 2026. Cada vez queda menos tiempo para que lleguemos al momento decisivo de las elecciones. ¿Por qué justo ahora el presidente Petro pone la duda en la registraduría? ¿Por qué no lo había hecho antes si este proceso, por ejemplo el de la licitación, pues ya el país sabía que venía en curso hace muchos meses? Solo faltaba que se adjudicara y que dependía de un proceso que la misma MOE, la Misión de Observación Electoral, esta semana dijo se hizo cumpliendo la ley, se hizo cumpliendo los parámetros de la licitación. ¿Por qué justo ahora aparece la duda sobre la registraduría? No, pues bien lo decían esta mañana, también lo escuchaba alguien en radio, decía como está ambientando tal vez que no quiere entregar el poder, está ambientando tal vez que va a desconocer los resultados y eso es lo realmente grave. Muchos dicen que no hay riesgo en eso, pero es el presidente no puede salir a decir eso, el presidente no puede salir a dar opiniones sino a dar garantías. El presidente tiene que darnos garantías a todos los ciudadanos para que podamos votar libres. Y ese constreñimiento precisamente genera duda de que la gente salga a votar con otra percepción a decir, oiga, ¿yo para qué salgo a votar si me van a robar las elecciones? Ya el presidente está diciendo que se van a robar las elecciones y eso desmotiva y es lo que lleva a la final de que tantos millones de colombianos se abstengan de votar y de usar nuestro sistema. Y lo que nosotros necesitamos al contrario es que la gente salga a votar, de que escuche ideas, de que escuche propuestas. Y de hecho yo cuando estuve en ese momento en la registraduría hicimos una labor muy chévere que fue ir a todos los departamentos del país a contarle a la gente precisamente estas cosas, porque la gente desconoce mucha parte del proceso, no sabían cómo podían denunciar precisamente cuando ellos ven ahí en la mesa alguna cosa rara, cuando ven que alguien se está ofreciéndoles plata por el voto, todas esas cosas hay que denunciarles, la gente desconoce esos mecanismos y nosotros hicimos una gira nacional para que la gente lo supiera, sembrando confianza en la institucionalidad, no haciendo lo que está haciendo el presidente y el gobierno, que es desconocer a todos los actores de las instituciones que no están de acuerdo con ellos. Totalmente de acuerdo, Camila. O sea, el gobierno nacional tiene que entender que ya no es activista, es gobierno nacional, no puede dar opiniones, tiene que generar garantías. Yo sí estoy completamente de acuerdo con lo que sucedió el día de hoy de 14 partidos, que fue un mensaje político al gobierno. ¿Cómo vamos a ir a un comité de garantías electorales si ustedes, en cabeza de su presidente, de su jefe de gabinete, de su ministro interior, no brindan garantías? Es un mensaje político contundente al gobierno nacional, que no es la primera vez. Ya en ocasiones pasadas han convocado, pero no generan garantías. Y acá es donde entra un papel clave la Procuraduría, la Defensoría, para mediar y poder convocar precisamente para que se den esas discusiones. Pero si no hay garantías de discusión con un gobierno nacional que está generando dudas alrededor de la institucionalidad y de la registraduría, claramente el mensaje político de los partidos de oposición, de los partidos independientes, les va a decir, espere un momento, acá nosotros no nos vamos a ir a jugar a la candela cuando ustedes mismos están desconociendo que nosotros no tenemos garantías. Entonces yo sí creo que es muy importante que el gobierno nacional entienda ese mensaje. Ya no son activistas, son gobierno nacional, ya no opinan, brinden garantías. Y así podemos llevar a una discusión en donde todos los partidos puedan sacar adelante unas elecciones democráticas. Ahora, se me está acabando el tiempo y a esta historia simplemente quiero sumarle un ingrediente de lo que se conoció esta semana, que fue para muchos un gol que en el país nos enteramos tarde. Cristian, ¿cuál es su opinión del proyecto de ley aprobado en el Congreso en cierre de esta legislatura el 20 de junio que prohíbe hacer encuestas sobre intención de voto? Solo se podrían hacer hasta 3 meses antes de la inscripción. Por ejemplo, para las presidenciales solo podría salir a preguntarle a la gente una encuestadora por quién va a votar o cuál es su intención de voto después del 31 de octubre. ¿Cuál es su opinión de eso? De enero. Yo estoy en desacuerdo porque precisamente la ciudadanía tiene la libertad de informarse, de estar pendiente de eso. Lo que sí estaba de acuerdo que se debió hacer y lo que el corazón de ese proyecto cuando estuvo en el Congreso era poner en regla a las encuestadoras, que es lo que todo el mundo está pidiendo, para saber bien las fichas técnicas, para tener todo muy claro, más allá de la revisión que le hace el CNE, pero pues el acceso a la información sí debe estar público, la gente debe saber qué Ferman, opina. ¿usted qué opina de eso? ¿Se le debe poner control a las encuestas sobre los políticos y las campañas políticas? Yo sí estoy de acuerdo con que debe haber una mayor
una mayor reglamentación y un mayor control sobre el desarrollo de las encuestas, pero creo que el periodo de 3 meses no es suficiente. Es decir, yo pienso que el periodo debería iniciar inclusive desde el momento en que se inicia el calendario electoral con el proceso de inscripción de firmas, por ejemplo, en el caso de los candidatos que se van a postular por este mecanismo. Esto pues permitiría que la ciudadanía pueda ir teniendo una percepción, pero me parece que la forma en cómo se está haciendo hoy en día, que cualquier organización, empresa, candidatura o partido pueda contratar una encuesta para publicarla y así inducir la percepción ciudadana sobre los candidatos, creo que es un error y eso sí considero que hay que mejorar. Y hay otro aspecto que quiero agregar, que no está propiamente en esta ley, pero que hoy no tiene regulación, y es, por ejemplo, que el proceso de recolección de firmas de los candidatos a la presidencia no tiene límites o topes electorales, ¿sí?, de gastos de campaña. Hoy en día, cualquier persona que se quiera postular por firmas a la presidencia de la República puede iniciar el proceso de recolección de firmas y no tiene la restricción de un tope o un máximo para los gastos que vaya a desarrollar durante el proceso. Solamente la única obligación que tiene en este momento y desde el 2021 es que publique los gastos en cuentas claras. Julián, y este proyecto que solo le falta la sanción, la firma del presidente Petro, también obliga a las encuestadoras a entregar las bases de datos precisamente al Consejo Nacional Electoral, del que usted tanto nos habló en esta noche de discusión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una violación a la ley de habeas data. Yo creo que ahorita tiene que venir una demanda de constitucionalidad, pues porque es un exabrupto lo que está planteando este proyecto de ley, pero yo no creo que deba haber una temporalidad, porque es que son actores políticos que se desenvuelven en 4 años. Por ejemplo, ¿qué tal yo sea senador y no tenga la intención de aspirar y estoy haciendo un tan buen trabajo legislativo y lo he comunicado también, y me empiezan a sondear 3 años antes en encuestas? Pues yo me voy a motivar para lanzarme y para seguir esforzándome en mi trabajo legislativo. Los actores políticos permanentemente están en el ejercicio y creo que la ciudadanía permanentemente tiene el derecho a decir por quién hoy votaría a la presidencia así falten 2 años. Pero voy a cerrar con una cosa, Camila. Lo de los 14 partidos que considero que es una pataleta. No sabemos ser oposición ni independientes. Era lo mismo que hacía Petro y los partidos de izquierda cuando eran de oposición. Bueno, hay que participar en Comité de Garantías Electorales. Hay que participar en los escenarios institucionales y allá pedir que sea diferente. Juan Sebastián, para terminar, su opinión con las encuestas y toda la polémica que también incluyó este tema de la registraduría esta semana. El corazón de este proyecto de ley precisamente busca es la reglamentación de las firmas encuestadoras, más no limitar el acceso a la información de la ciudadanía. Yo creo que es un error absoluto y espero y ojalá el gobierno nacional objete esta ley. Con lo sucedido alrededor del manto de duda de la institucionalidad, insisto al gobierno nacional, no más activismo, generen garantías. La oposición altura claramente, pero de manera coherente. Esto es un mensaje político y eso está dicho, pero el mensaje político tiene que ir acompañado no de la rabieta, sino lo que haríamos nosotros es, por favor, entre Procuraduría, Defensoría y medien, porque acá no hay garantías. Una persona o un ente independiente nos puede brindar esos espacios. De manera que ya para cerrar, Camila, no pueden limitar el acceso a la información de la ciudadanía. Yo creo muy de acuerdo, no tiene que haber temporalidad, lo que tiene que haber es colocar en regla a las firmas encuestadoras y a la ciudadanía colombiana que nos escucha y nos ve a esta hora, es no duden de la fortaleza de la institucionalidad, hay que rodear la institucionalidad. Y esas instituciones, también allí está la registraduría. Cristian, para terminar, ¿están o no en riesgo las elecciones? Sí, están en riesgo y las tenemos que cuidar entre todos. Julián, ¿están en riesgo las elecciones de 2026 en Colombia? No, pero hay que tener cuidado con Indra. Dele con Indra, sí señor. Ferman, en su caso, ¿están en riesgo las elecciones en Colombia, sí o no? El riesgo está asociado a la gestión y a la responsabilidad que tiene el gobierno en materia de seguridad. O sea, ¿es un sí? Sí, pero es un sí con pero incluido. En materia de seguridad, en lo que tiene que ver con la responsabilidad y la organización del proceso electoral por parte del CNE y la registraduría, encuentro que el riesgo es mínimo. Bueno, aquí lo dejo entre sí y no, dependiendo del momento. Juan Sebastián, en su caso, ¿sí o no? Sí, están en riesgo a consecuencia de la polarización que incrementa el gobierno nacional. Hay que rodear la institucionalidad, hay que rodear la registraduría y en este caso al registrador Penagos. Estos han sido los argumentos. La misma pregunta para usted que nos ve y nos escucha, que también puede opinar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. ¿Están en riesgo las elecciones de 2026 en Colombia? Es la gran pregunta de esta noche, señores. Se nos ha acabado el tiempo, como siempre. Es un gusto tenerlos aquí, que se suban a este, que es el programa de Jóvenes para Jóvenes. Nosotros seguimos en conversación. Nos vemos en las redes sociales. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión.
que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.